Con la ayuda del Señor, yo voy a compartir el tema esta mañana. Cuanto más débil soy, más poder tengo. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón que te comparta. El tema es cuanto más débil soy, más poder tengo. ¿Y por qué llegué a esa idea de ponerle así al mensaje de esta mañana? Porque me he dado cuenta que la gente tiene un mal concepto de la iglesia. La gente malentiende realmente la vida de la iglesia. Y cuando hablamos de la gente, le hablamos a la gente, perdón, de la iglesia, del evangelio, de la vida cristiana. La gente piensa que los cristianos, a veces hemos dado esa impresión que los cristianos somos gente perfecta, que nos reunimos con más gente perfecta y que le cantamos, le adoramos a un Dios perfecto y que ese Dios perfecto pues se goza de que somos perfectos. He hablado con varios hermanos y con alguno que más platico, hemos coincidido de que lamentablemente esa idea se ha transmitido a la gente de tal manera que si tú le hablas a una prostituta, por ejemplo, que venga a la iglesia, esa prostituta te va a decir que no puede llegar a la iglesia, porque así como ella vive, no puede acercarse a la iglesia. Si tú le dices a un drogadicto, también ese drogadicto te va a decir que por el momento no puede llegar hasta que no cambie su manera de pensar, su manera de ser, no puede llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque su concepto es de que la iglesia llega a uno cuando todo está bien, cuando no hay necesidad. Entonces, dile a un borracho, ven a la iglesia y te va a decir, no, yo no puedo llegar así. Esa va a ser la respuesta de todos. ¿Por qué? Porque no han entendido que dijo Jesús, que Él no vino a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, pero nosotros, el pueblo de Dios, hemos dado esa mala impresión a la gente que no le conoce. Entonces, por eso es que la gente no quiere acercarse muchas veces a la iglesia porque no se sienten aptos para llegar. Y la iglesia, pienso yo, que debería ser el lugar donde menos drama hay, el lugar donde hay menos hipocresía, el lugar donde se reúne gente que reconoce que está mal, gente que reconoce que ha fallado, que ha caído, que ha ofendido a Dios y que entiende su necesidad de Dios y por eso está en la iglesia. La iglesia debe de ser ese lugar donde no exista ni debiera de existir la hipocresía. La iglesia es el lugar donde, lo voy a decir de esta manera, donde está bien que estés mal. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, la iglesia es un lugar donde está bien que estés mal. Qué irónico, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso venimos, iglesia, para buscar de Dios porque le necesitamos. Venimos porque estamos vacíos de Dios y solamente Dios puede ayudarnos, solamente Dios puede levantarnos. Ahora, con esto que digo no significa que hemos de pecar deliberadamente porque de todos modos no importa cómo vengamos a la iglesia, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que venimos porque reconocemos que no somos perfectos. Ya dije hace un momento y lo vuelvo a repetir, en ninguna manera yo quisiera nunca sonar que me creo perfecto, porque no lo somos. Pero yo creo que nosotros debemos entender que, como la palabra de Dios dice, Pablo mencionando estas palabras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que si nosotros hemos confesado que creemos en Dios, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pues entonces automáticamente nuestra vida va cambiando. Las cosas viejas pasaron. Y bien es cierto, venimos a la iglesia no porque somos perfectos, vuelvo a repetir, sino porque no somos perfectos venimos. Porque hay momentos en nuestra vida que nos deslizamos, cometemos pecados, fallamos. Dice la palabra de Dios que si no es de hecho, es de palabra, y si no es de palabra, es de pensamiento. Pero Jesús dijo en su carta, dice Juan hablando, dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero aquí está la esperanza y la promesa, dice, pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Señor. Así que, hermanos, eso es lo que estoy tratando de dar a entender.
Tú puedes venir al Señor tal y como eres. En la iglesia está bien que estés mal, pero es importante que la gracia de Jesús sea la que te atraiga para que cada día vayas creciendo, como dice su palabra, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, que es el varón perfecto. Así que no estoy dando licencia para pecar, sino estoy dando a entender que cuando fallamos es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Amén. Así que yo creo que la gente va a ser más atraída a la iglesia cuando nosotros nos mostremos tal y como somos, transparentes. ¿Por qué? Porque la gente, cuando tú te le muestras a la gente como que eres perfecto, de momento te puede respetar, de momento te puede admirar, pero con el tiempo se va a dar cuenta que estás viviendo en una burbuja que no es real. Y la gente se va a alejar y va a decir, yo no quiero vivir esa vida. Entonces, cuando tú te muestras tal y como eres, sin temor, sin ningún tipo de apariencia, la gente va a ser atraída más a ti y a la iglesia, porque se va a dar cuenta que hay gente con quien se identifica. Hay gente con la que se da cuenta que le puede entender, que tiene las mismas fallas, los mismos problemas. Así que necesitamos nosotros entender que entre más transparentes somos en nuestra manera de vivir, más vamos a ser bendecidos y más vamos a atraer a la gente a los pies de Cristo. Por eso es que el Señor me dio como tema en este mensaje, entre más débil soy, más poder tengo. Mire qué interesante cómo lo puso Pablo en estas palabras. Vayan conmigo a 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 9. Pablo amplía esta realidad que estoy hablando. Mire cómo dice, Pablo se acerca al Señor y ora al Señor para que Dios le quite una aflicción que él tiene en su vida. Él le llama un aguijón, es algo que le aflige. Y habla con el Señor y ora al Señor, y el Señor le responde estas palabras, versículo 9, le dice, y me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, ahora dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Ahora pregunto, ¿quién realmente, así como Pablo, hace alarde de sus debilidades? ¿Cuándo has oído a alguien, sobre todo a un líder, a un pastor en la iglesia? El problema ha sido que queremos aparentar lo que no somos. Queremos actuar como que no tenemos problemas. Queremos actuar como que no rompemos un plato, como decíamos. Queremos actuar como que todo está bien, como que somos los más fuertes espiritualmente, como que somos los más conocedores de la palabra, como que somos los más íntegros en todo. Y no es una realidad. Nadie es perfecto. Pero nunca vas a oír a nadie que haga alarde de esta verdad. Amén. ¿Quién hace alarde de sus errores? ¿Quién dice yo pequé? La Biblia dice que nadie dice yo pequé. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Claro que es vergonzoso decir fallé, caí en tentación, cometí pecado. No es fácil decirlo. Pero Pablo dice una verdad tan grande que es la que me impactó, por lo cual llegué a este mensaje para compartir esta mañana. Porque dice Pablo que se va a gozar, dice, de buena gana, para que el poder de Cristo repose sobre él. En otras palabras, dice Pablo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, cuando yo reconozco más mi realidad, cuando yo me expongo más con mis defectos, con toda humildad, entonces el poder de Dios se manifiesta más en mí. Por eso vuelvo a repetir el tema. Cuanto más débil soy, más poder tengo. ¿Por qué? Porque son palabras de Pablo. ¿Quién se demuestra tal y como es? Mi deseo, mi oración es que tú tomes esta palabra para ti y que te animes, porque la iglesia es un lugar, es un lugar
no para gente perfecta, sino al contrario, para la gente imperfecta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra una gran lista de personajes débiles, imperfectos. Y yo tengo aquí una lista que quiero compartirte rápido. Mira, Noé se emborrachó. Jonás huyó de Dios. Moisés era tartamudo. Miriam, su hermana, era chismosa. Jacob engañó. David cometió adulterio. Gedeón era inseguro. Pedro negó a Cristo. Marta se preocupaba por todo. Tomás dudó. Pablo, incluso que escribe estas palabras, antes de entregarse al Señor, antes de conocer a Cristo, era perseguidor de los cristianos. Y no le importaba quitarle la vida. No le importaba a Pablo ser ese hombre que martirizara a los que profesaban ser cristianos, ser seguidores de Cristo. Entonces, yo me doy cuenta como ser humano que no soy perfecto. Me he dado cuenta que tengo muchas debilidades, cometo muchos errores. Y encima de eso, muchas veces no tengo deseo de hacer lo que estoy haciendo. No tengo deseo de seguir adelante, me siento atemorizado, me siento desanimado, me siento sin fuerzas, con responsabilidades frente a mí que a veces no sé ni cómo humanamente hacerles frente. Por eso es que esta mañana, que incluso humanamente me siento incapaz, quiero compartirte lo que Dios me demostró y me llevó a este relato en el que vamos a leer enseguida. De hecho, yo ya había hablado de este pasaje anteriormente, hace unos meses atrás. Para ser exacto, pues los que quieran pueden buscar ese mensaje por medio de YouTube. En septiembre 19 yo prediqué y el tema que Dios me dio en esa ocasión era: ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Por qué? Porque ese mismo pasaje que Dios me reveló en esta semana que estaba considerando la palabra, me llevó el Señor para demostrarme lo que Dios le habló a Josué. Pero déjeme darle la introducción a esta escena. Moisés muere. Moisés es el líder del pueblo judío. Moisés es el que lo sacó de Egipto. Bueno, Dios obviamente, pero usando a Moisés sacó a todo el pueblo de Egipto de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Y por 40 años anduvieron dando vueltas en el desierto sin llegar al destino por causa de su incredulidad, dice la palabra. Pero repentinamente muere Moisés, y de una manera donde tú puedes leer la historia en el capítulo 34 de Deuteronomio. Moisés muere porque Dios se lo declara así, y muere repentinamente, y dice la palabra de Dios que el Señor es el que lo sepulta y nadie supo dónde quedó su cuerpo. Entonces, imagínate por un momento esa escena donde Josué se queda a cargo de todo, donde Josué se queda como responsable de guiar, según los estudiosos, según los teólogos, son aproximadamente 4 a 5 millones de judíos que quedan a cargo de Josué para que Josué los introduzca a la tierra prometida. Esa era su responsabilidad. No había ni tiempo siquiera para que Josué, hiciera luto por Moisés. Había una gran responsabilidad que cumplir, no había tiempo que perder. Entonces, cuando eso sucede, aparte de la realidad de la responsabilidad, la cosa estaba un poco todavía más difícil porque tenían que cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Y en el tiempo donde se llegó este momento, el río Jordán estaba en un tiempo de, vamos a decirlo así, tiempo de lluvias, tiempo donde los ríos estaban crecidos. No era tan fácil cruzar, era muy difícil porque todos los ríos estaban crecidos, sobre todo el río Jordán. Y no era tan fácil para Josué, no era como en el tiempo de Moisés, cuando Dios le dio a Moisés la unción y la autoridad y el poder, donde extendió su vara y el mar se abrió en dos. Josué, me atrevo a pensar que él se sentía incapaz de poder hacer un milagro como los que vio que Moisés hizo. Entonces, cuando Dios me llevó a recordar estas escenas,
el Señor me llevó otra vez a Josué capítulo 1 y dice la palabra de Dios, y quiero que vayan conmigo ahí, donde Dios, ¿qué le dice a Josué? Y eso es lo que Dios me hacía sentir en mi corazón. Mira lo que yo hablo a mi siervo en un momento de debilidad, en un momento de miedo, en un momento de inseguridad, en un momento de desesperación. Porque si tú te atreves a imaginar los pensamientos, los sentimientos de Josué, te vas a dar cuenta que no era fácil tomar una responsabilidad del calibre de la que tenía Moisés. Llenar los zapatos de Moisés no era cualquier cosa. Entonces, mira lo que dice Josué en el capítulo 1, voy a leer del versículo 5 en adelante. Pero la palabra de Dios, antes de llegar a ese versículo, dice que había muerto Moisés, y habló entonces Dios con Josué y le dijo: mi siervo Moisés ya murió, y todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, así como yo se lo prometí a Moisés, así te lo prometo a ti. Ahora, desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, le estaba diciendo a Josué. Pero verso 5, lea conmigo lo que dice. Dice: nadie te podrá hacer frente. Yo quiero que tomes esta palabra para ti, para mí, porque el Señor nos la habla esta mañana. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No sé cuántos años tienes, no sé cómo te sientas, no sé qué estás experimentando, pero quiero que esta palabra la recibas para ti en el nombre de Jesús. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué bendición esa promesa para Josué en ese momento de incertidumbre. En ese momento, vuelvo a decir, donde él se sentía completamente débil y sin capacidad de poder hacer lo que tenía que hacer, porque él quería, a lo mejor, sin darse cuenta, llenar los zapatos de Moisés. Pero quiero decirte que cada uno de nosotros, por Dios, tenemos, como he venido diciendo anteriormente, cada uno de nosotros tenemos una capacidad propia, individual, que Dios nos ha dado a cada quien. Lo importante es tomar esta palabra, como le dijo Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente. Entonces, llegamos al versículo 6, y mire lo que Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7, solamente, otra vez, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Qué le dice Dios a Josué? ¿Por qué se lo dice? ¿Cuántas veces se lo dice? No sé si usted notó, pero aquí observamos que le dijo dos cosas importantes, se las repitió 3 veces. ¿Por qué? Porque, hermanos, humanamente es necesario muchas veces que se nos repitan las cosas, porque humanamente o se nos olvidan, o por la situación en la que estamos no podemos percibir esa realidad. 3 veces le dijo el Señor a Josué: esfuérzate, sé valiente. Y le vuelvo a decir: solamente esfuérzate, sé valiente.
Y al último le dice, mira que te mando, esfuérzate, sé valiente. 3 veces. Eso es lo que necesitamos en este momento, hermanos, en medio de incertidumbre, en medio de aflicciones. Dios me dice que te diga, como le dijo a Josué 3 veces, esfuérzate, esfuérzate. Hermano, mira que no le dijo, siéntete, siéntete animado, porque el esfuerzo es un mandato, hermano, que no es fácil. Hay momentos donde no tienes deseo de hacerlo. Cuando estaba ya en el último de los momentos antes de comenzar nuestro servicio, se me vino a la mente unos compañeros de trabajo que yo tengo y unos amigos que me ha tocado conocer que se dedican a hacer ejercicio en los gimnasios. Y yo recuerdo verlos a ellos y ¿sabe qué? Se me vino a la mente el esfuerzo. El esfuerzo no es fácil. Hay momentos que no tienes fuerzas, valga la redundancia. Por eso el Señor le dice a Josué, te mando que te esfuerces. Recuerdo a estos a compañeros, cuando iban a hacer ejercicio, yo pensaba de repente, son muy disciplinados, porque el esfuerzo tiene que ver con la disciplina, pero realmente no es así todo el tiempo. Hay momentos que físicamente no tiene la energía ni el deseo de hacer lo que te corresponde hacer. Pero yo recuerdo a estos compañeros que cuando llegaba faltando media hora, 1 hora para su hora de ejercicio que ellos tenían ya programada, ellos se tomaban unas bebidas energéticas para levantarles el vigor, para levantar. ¿Por qué? Porque me decían, no tengo ganas de ir al gimnasio. No tengo nada de deseo, estoy bien cansado, estoy bien agotado, me duele el cuerpo. Pero veía que se tomaban esas bebidas y automáticamente venía la fuerza para ir al gimnasio. Entonces, de la manera que espiritualmente a veces nosotros no tenemos el deseo de hacer lo que tenemos que hacer, tiene que venir la palabra de Dios a tu mente, a tu corazón, cuando le dijo Dios a Josué, esfuérzate. O sea, tú mismo tienes que decirte a ti que lo tienes que hacer. Porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Josué tenía una gran responsabilidad y yo me atrevo a pensar humanamente, porque yo tengo mis propias responsabilidades y a veces no tengo la energía de nada. Pero yo mismo me digo a mí mismo, si no lo voy a hacer yo, nadie lo va a hacer por mí. Si no me pongo yo las pilas, como decimos, nadie lo va a hacer por mí. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios en esta mañana quiere que tú escuches. Eso es lo que necesitas para que en medio de tu debilidad, entre más débil tú te sientas, más tú reconozcas esa realidad para que el poder de Dios, como dice Pablo, repose sobre ti. Entonces, Dios te dice esta mañana, esfuérzate, esfuérzate. No te está diciendo, trata de que te sientas bien, trata de ver cómo te sientes mañana y lo haces. No, te está diciendo, esfuérzate 3 veces. Si tú estás emprendiendo un nuevo trabajo, si tú estás queriendo hacer algo nuevo en tu vida, hermano, no le des lugar al temor, no le des lugar a la falta de capacidad, no le des lugar a la incertidumbre, cómo está la situación. Esfuérzate, tú vas a salir adelante. Lo segundo es, sé valiente. Hay momentos donde sí te vas a llenar de temor, hay momentos donde va a venir a tu vida la duda, pero tú tienes que ser valiente. No se trata de lo que tú sientas. Aquí está la clave, no es cómo te sientas. Yo platico muchas veces con mi esposa sobre esto, que el sentimiento, dice la palabra de Dios, que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Entonces, si tú te guías a lo que sientes, tú te vas a quedar paralizado. Sé valiente, esto quiere decir que no le hagas caso a lo que sientes. Mira, yo recuerdo cuando salíamos con mi cuñado y mi cuñada, y mis hijos todos eran chicos y mis sobrinos todos eran de la misma edad. Y siempre que hay reuniones familiares, una de mis sobrinas, de las más chicas, que ahora ya tiene sus 26, 27 años, ella me comparte cómo le enseñé a nadar. Y
me da un poquito de pena, pero a la vez me da un poquito de gusto que se acuerda, pero lo que voy es a esto. Recuerdo que ella me cuenta que cuando fuimos a un lago, ella le pusimos un chaleco salvavidas, con lo cual yo ya sabía que nada podía pasarle porque traía el chaleco, pero ella no podía dejar ese miedo de meterse al agua porque no sabía nadar. Y yo le decía, no te va a pasar nada, ven, te voy a meter. Y recuerdo que me agarraba fuerte y entre más cerca del agua, más fuerte. Entonces yo sabiendo lo que iba a pasar, tuve que aventarla al agua donde ella estaba descuidada y, y de esa manera perdió el miedo al agua y de esa manera aprendió a nadar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay momentos que si tú dejas que el temor se apodere de ti, tú te vas a quedar paralizado. Y por eso es que el Señor le dice a Josué en este momento donde Josué mira su realidad como líder ahora, sabiendo que no es Moisés, sabiendo que él no tenía la capacidad de hablar cara a cara con Dios, sabiendo que él no había hecho ningún milagro como los que vio que Moisés hacía, sabiendo que era mucho el pueblo, pues yo estoy seguro que él estaba lleno de miedo, lleno de inseguridad, se sentía completamente débil y por eso es que el Señor le tuvo que decir, solamente esfuérzate, solamente sé valiente. Y lo tercero que le dice es que cuide de hacer todo lo que su siervo Moisés le dijo. En otras palabras, la semana pasada yo hablaba del consejo de obedecer al Señor. Y la obediencia es la clave en muchas de las cosas que hacemos. No es cuánto hacemos, no es cómo lo hacemos, sino que la obediencia a la voluntad de Dios sea lo que nos preocupe más. Que no le fallemos al que nos da la orden. Entonces, yo le he puesto a este punto, haz tu parte. ¿Por qué no quise volver a repetir lo de la semana pasada? Porque algunos de mis hermanos, algunos que yo sé cómo son, al oír la palabra obediencia van a decir, ese mensaje ya lo escuché. Pero no, porque aquí el Señor, aunque está hablando implícitamente de la obediencia, yo quise ponerle, haz tu parte. ¿Y por qué le puse así? Porque mire lo que dice verso 7 otra vez. Vamos a leer verso 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ya eso ya lo repitió 3 veces el Señor. Pero le dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Note que no le está diciendo para cuidar de hacer como a ti te plazca, para cuidar de hacer conforme tú te sientas, para cuidar de hacer, ay, si te parece bien o como te parezca. No, está diciendo conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, no hay vuelta de hoja. Haz tu parte, que Dios va a hacer su parte. Tú te esfuerzas, tú te mantienes valiente, tú haces tu parte y Dios va a hacer la suya. Entonces, mira, dice, no te apartes, eso es hacer tu parte, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a la derecha ni a la izquierda, derechito. Por eso Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira para atrás es digno de entrar en el reino de los cielos. Aquí es lo mismo, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. Y luego dice, para que seas prosperado en todas las cosas. Aquí está, hermano, la respuesta por qué muchos no somos prosperados muchas veces. Porque a veces lo que hacemos no nos sale bien. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo conforme a la ley que el Señor nos determinó que siguiéramos. Dice, entonces seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes otra vez y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando yo leo esta parte, no puedo evitar que se me venga a la mente muchas personas que conozco, que declaran ser hijos de Dios, que han confesado sus pecados, que se han entregado a Cristo, que ya llevan años en el Evangelio. Y me refiero hermano, a ti y a ti, hermana, que
que, que tú sabes cómo has batallado. No puedo evitar pensar en eso cuando oigo esto. Nunca se apartará de tu boca. No me cabe en la mente cómo es posible que gente que ya tiene años en el Señor todavía batalle con su vocabulario, con las cosas que habla, con las cosas que dice, y mucho menos cuando usan las malas expresiones, el vocabulario sucio. Cuando ya dice ser hijo de Dios, si dice aquí que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Me da risa muchas veces de escuchar hermanos cómo se expresan y que se les salen, dicen ellos, se les salen las malas palabras. Yo me río, sí me río, porque a mí no me escandaliza eso, pero sí digo dentro de mí cómo es posible que todavía no puedan superar esa realidad. Si la palabra del Señor dice claramente, si estás en Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Entonces dice aquí, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche medita en ellas. Y termina diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que hermanos, para concluir esto, tú decides, tú decides. El tema de hoy es cuanto más débil, más poder tengo. Pero tú decides vivir en temor o vivir en fe. Yo he dicho esto más de una ocasión, vivir en fe echa fuera el temor, porque el que vive en temor está haciendo evidente que no tiene fe. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hermano, tú decides, ¿vives en fe o vives en temor? La palabra del Señor lo dice claramente que el Señor no nos dio un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es mi deseo, hermano, que tú puedas seguir adelante, que tú te puedas mantener firme en el Señor, que tú puedas poner en práctica esta palabra, que entre más tú te muestres a Dios con todas tus debilidades, de todos modos Él te conoce. Cuanto más tú le muestres a Él tu vulnerabilidad, tu incapacidad, tus faltas, tus errores, y que delante del Señor te postres tú, el Señor se glorifica en esas debilidades. Por eso dijo Pablo, dice, por eso, por amor a Cristo, me voy a gozar en mis debilidades. Yo me voy a gozar. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, soy fuerte. Así que, hermano, quiero que te quedes con esta palabra en tu corazón. Dios quiere que te esfuerces. Tú vas a poder. Quiere que te esfuerces, vas a salir adelante. Dios quiere que seas valiente. En eso que estás pasando, Dios quiere que seas valiente. No temas, Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Y sobre todo, que hagas tu parte. Lo que la palabra de Dios te dice que tú debes de hacer, tienes que hacer tu parte y Dios va a hacer su parte. Amén. Así que quiero que me acompañes y hagamos una oración. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Estamos delante de ti en esta hora, mi Dios, y quiero pedirte, Señor, que extiendas tu mano, Señor, sobre todos y cada uno de mis hermanos, amigos que nos escuchan, que nos están acompañando en este momento, o que han de escuchar este mensaje, Señor, que tu palabra trate en el corazón, en la mente de cada uno de acuerdo a las necesidades, Señor. Te pido que te glorifiques. Te pido que llenes, mi Dios, esa vida, Señor. Si alguien está sufriendo en este momento, está pasando por un momento difícil, un momento de incertidumbre, que requiere que Él se levante, que ella se ponga firme, Señor. Padre, que tu palabra sea para ellos en esta mañana. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Que tu palabra retunde en su mente, en su corazón. Sé valiente, sé valiente. Que hagan todo lo que está de su parte, mi Dios, sabiendo que así como Josué vio tu gloria y tú lo acompañaste y le diste las victorias que le diste, Señor, así mi hermano, mi hermana que está escuchando tu palabra, la reciba para él
y la reciba para ella y que caminen con esa convicción, como dice tu palabra, que nadie podrá hacerle frente en todos los días de su vida. Que así como estuviste con Moisés y por medio de tu palabra, así como estuviste con Josué, podamos estar seguros que estarás con nosotros. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, mi Dios. Amén, amén. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Hermanos, damos gracias a Dios que nos concede escuchar su bendita palabra. Mi oración es que sean bendecidos, que reciban su palabra, que entendamos que estamos en un mundo que va decayendo, va de mal en peor, y solamente les vuelvo a repetir, echémosle ganas, esforcémonos, seamos valientes, hagamos nuestra parte. Y ya para terminar, hermanos, para despedirme, solamente les vuelvo a repetir el anuncio que hice al principio. Si tienes una oración, si deseas que oremos por ti o simplemente nos gustaría escuchar que Dios te ha bendecido, que nos está siguiendo fielmente y que encuentras que te bendice este tiempo con nosotros, háznoslo saber, hermanos. Nuestro correo electrónico es Iglesia Cristo Viene, pero solo las iniciales icbfullerton@gmail.com. Con esa misma dirección de correo electrónico, tú puedes también hacernos llegar tu apoyo, tu donación, y pues Dios te va a bendecir, Dios te siga bendiciendo. Nuestra oración es para ustedes y los esperamos la próxima semana. Hermanos, muchas gracias que siempre hacen el esfuerzo. Dios me los bendiga, los amo, les mando un abrazo y seguimos en contacto. Bendiciones. Hasta próximo domingo. Amén.